Hasta ahora venía usando diferentes SSDs en mis pruebas de portátiles, pero creo que es una buena idea usar siempre el mismo cuando no traiga de serie. Tendré un buen candidato. Si queréis acceder a los mejores chollos de tecnología, podéis uniros al canal de Telegram, canal Rep Chollos. Aquí publico solo ofertones de tecnología que yo mismo me compraría o que ya me he comprado. Además, usando esos links estaréis apoyando la continuidad del canal. Y ahora, sigamos con el vídeo. La elección de SSD no es fácil, hay infinidad de marcas y modelos, mejores y peores. Así que cuando Blitzwolf me propuso enviarme un producto, revisé bien su catálogo, investigué y decidí que este era el mejor que me podía mandar, o al menos al que más uso le iba a dar. Antes os comento cosas a tener en cuenta a la hora de que busquéis esos SSDs. Lo primero de todo tenéis que saber que para qué equipo es y qué especificaciones admite ese equipo. Una de las maneras de clasificar los discos SSDs es por el tamaño. Y es que siempre hemos estado acostumbrados a los tamaños de los discos mecánicos de 3,5 y 2,5 pulgadas. Lo que pasa es que estos SSDs que comento hoy están pensados para ultraportátiles y tabletas, así que se desarrollaron tamaños nuevos. Para ello se estableció una especificación llamada M.2, antes conocida como NGFF, en muchos sitios lo seguiréis viendo como NGFF. Son estos discos o tarjetas que veis aquí. Uno puede pensar que son todos iguales, pero no. M2 solo indica el factor de forma. Detrás de ese mismo conector M2 puede haber varios tipos de interfaz, PCI Express, SATA 3 o USB. En general, en los equipos asiáticos que enseño en el canal, la interfaz es SATA 3. La interfaz PCI Express la encontraremos en equipos algo más caros, aunque por ejemplo es la implementada en los Xiaomi Air de 13 pulgadas. No importa si es SATA 3 o PCI Express, el tamaño físico también puede variar. Sí, ese tamaño de la ranura que a veces es más pequeño, como en el Jumper Z3 Pro, o a veces más grande, como en casi todos los últimos que he analizado. El ancho de disco puede variar entre 12, 16, 22 y 30 milímetros, siendo el más usual pues el de 22 milímetros. La longitud también varía entre 16, 26, 30, 38, 42, 60, 80 y 110, siendo 42 y 80 las más usuales. Aquí en el canal lo que vais a ver siempre son, por norma general, 2280. Las memorias que albergan esos discos suelen ir en chips NAND, por lo que a mayor tamaño físico de la tarjeta, más chips NAND pueden caber. Ojo que la tarjeta puede ser de 2280 y seguir incluyendo pocos chips, porque tiene una capacidad pues, de solo 64 o 128 GB. La interfaz SATA 3 tiene un límite de velocidad de 600 MB por segundo. Por eso en las reviews de portátiles asiáticos no veremos ninguno de más de esa cifra, porque todos llevan SATA 3. La interfaz PCI Express admite mucho mayor caudal de transferencia dependiendo de su versión y del número de carriles PCI Express que utilice. Por ejemplo, la versión 3.0 de PCI Express admite una velocidad de transferencia por carril de 984,6 MB por segundo. Si la interfaz es PCI Express 3.0 por 4, significa que tiene 4 carriles y por tanto admitirá una transferencia máxima de 4 por 984, es decir, 3.936 MB por segundo, una auténtica barbaridad. Para obtener esas velocidades no solo hace falta tener una interfaz rápida, como es PCI Express, sino que hace falta otro tipo de chips. Los NAND no sirven. Y es ahí donde entran los NVMe, un paso intermedio entre chips NAND y chips de DRAM. Con esa mezcla de PCI Express y NVMe podemos tener velocidades brutales que alcancen los 3500 MB por segundo y 2100 en script. Podéis ver mis reviews del Xiaomi de 13 pulgadas, por ejemplo, donde tenemos velocidades brutales. Un dato a tener en cuenta en los discos SSD es su TBW o Terabytes Written. Los discos SSD tienen una particularidad y es que tienen un número determinado de escrituras tras la cual pueden fallar y morir. Y ese número se indica en las specs como TBW. Bueno, resumiendo, tenemos un formato M2, una interfaz que puede ser SATA 3 o PCI Express y con diferentes tamaños físicos. Los normales 2280 y 2240. El disco que voy a usar a partir de ahora en los vídeos es un Blitzwolf de 512 GB de tipo SATA 3 M2 2280. Según el fabricante admite velocidades máximas de 548 MB por segundo de lectura secuencial y 500 en escritura. La tecnología de los chips es 3D TLC y tiene un TBW de 160. Como decía en la introducción, el TBW es una cifra que deberéis mirar a la hora de comprar SSDs. Es
terabytes written o terabytes escritos, y tras esa cifra el SSD puede fallar. Digamos que es como la vida útil del disco. En el caso de este Blitzwolf, el TBW indicado en sus specs es de 160 terabytes. Esto, dicho así, no nos indica nada, ¿verdad? Como si nos dicen 10. Bueno, para poner en contexto, tengo aquí un SSD de HP de la gama de entrada, PCI Express para Machinery, cuyo TBW es de 100, es decir, 60 menos que este Blitzwolf, así que no está nada mal esta cifra de 160. En discos profesionales esta cifra es mucho mayor, de más de 1000 puede ser. Uno de los elementos que condicionarán el rendimiento de un disco SSD es su controlador. Es el encargado de recibir las peticiones de nuestro ordenador y gestionarlas para leer o escribir en las NAND de la forma más eficiente posible. Así, por ejemplo, un buen controlador gestionará las escrituras en esos chips NAND de tal forma que intentará escribir cada vez en zonas de memoria diferente para alargar la vida del SSD. Ya sabéis, ese TBW del que antes hablábamos. En este tenemos un chip de Silicon Motion, concretamente el SM2258XT de 9 milímetros de tamaño, muy común en chips SSDs asiáticos. Ofrece un rendimiento máximo de 540 MB de lectura y 450 en escritura. Esta cifra de escritura máxima choca con la cifra dada en las specs del disco que indica un máximo de 500 en escritura. En los tests veremos. Para probarlo he utilizado un equipo que dispone de dos bahías para SSD, un equipo que ya os he enseñado en el canal y que tiene pues eso, una bahía con el SSD de fábrica y otra vacía. Ese equipo es el Sidu Tour Pro. En las pruebas he tenido en cuenta tanto las cifras de lectura y escritura secuencial como las de acceso aleatorio. Además, he realizado los tests repetidas veces para eliminar de la ecuación la caché. Al realizar los tests varias veces, 5 en este caso, he multiplicado los tests por el número que aparece en el cristal, que por defecto es un 5 también, es decir, el número de test realizados realmente ha sido de 25. Así que podemos dar las cifras por buenas. Estos son los resultados, dando unas buenas medias en las lecturas secuenciales, que se corresponden con las ofrecidas por el fabricante, y también en las escrituras secuenciales. En el caso de accesos con varias colas, aquí también interviene el procesador, es decir, estas cifras en otro equipo con mejor procesador serían mejor. En cuanto a la temperatura, los SSD son elementos que raramente sufren excesivo calentamiento. En el caso de este Blitzwolf, el fabricante indica unas temperaturas de uso de entre 0 y 70 grados centígrados. He utilizado una herramienta de estrés de disco llamada Iometer. En uso normal de disco la temperatura del mismo es esta, y tras estresarlo con Iometer la temperatura ha alcanzado un máximo de 53 grados, 53-54 grados. Lejos de los límites admitidos, así que aquí muy bien. Bueno, como decía, este será por prestaciones y por capacidad, 512 GB, el disco que probaré en próximos equipos, donde clonar sea una necesidad. Si queréis verlos, no olvidéis suscribiros y os veo en el próximo. Bye.